Hola, mi nombre es José María Félix Guerrero y hoy voy a hablar de cómo se comportan los componentes en corriente alterna, específicamente hablando de resistencias, inductores y capacitancias y cómo se comportan estos en un circuito LRS y la impedancia y ángulo de fase en un circuito LRS. Vamos a hablar un poco de historia de la corriente alterna. Durante la década de 1880 hubo un debate en Estados Unidos entre los inventores Thomas Edison y Westinghouse. Thomas Edison estaba a favor de la corriente alterna. Bueno, a este debate también se le llama la guerra de las corrientes. Thomas Edison estaba a favor de la corriente directa, que es la corriente que no varía respecto al tiempo. En otras palabras, se mantiene constante sin importar el momento del tiempo en el que nos ubiquemos. Y la corriente alterna, que es a la cual está a favor Westinghouse, es la corriente que varía de manera sinusoidal respecto al tiempo. Westinghouse argumentaba que se pueden usar transformadores para aumentar y reducir el voltaje de la corriente alterna, pero en la corriente directa esto no era posible. Los voltajes bajos son más seguros de utilizar, eh, los voltajes bajos son más seguros de utilizar por los consumidores. No obstante, los altos voltajes y las correspondientes corrientes bajas son mejores para la transmisión de energías a grandes distancias. Esto para reducir al mínimo las pérdidas en los cables. A final de cuentas, la pérdida de voltaje, ¿no? Las caídas de voltaje. Al final, el que terminó ganando este debate o esta guerra de corrientes fue Westinghouse, por lo cual ganó la guerra de ganó la corriente alterna. Y en la actualidad, la corriente alterna es la que la mayoría de los sistemas de distribución de energía para uso doméstico e industrial utilizan eh, actualmente. Y cualquier aparato que se conecte a una toma de corriente a la pared usa corriente alterna. Los circuitos de los equipos modernos de comunicación también utilizan equipos de corriente alterna. Una vez ya visto qué es la corriente alterna, es la que varía de manera sinusoidal con el tiempo, vamos a ver qué es una FEM. Una FEM es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial, una corriente en un circuito eléctrico. Diferencia de potencial y voltaje es lo mismo. En corriente directa, comúnmente se utilizan las baterías como fuente FEM, pero en el caso de las corrientes alternas, se utiliza, por ejemplo, un ejemplo de dicha fuente es una bobina de alambre que gira con velocidad angular constante en un campo magnético, o sea, un embobinado. Así se crea una FEM alterna sinusoidal y el dispositivo es el prototipo del generador comercial de corriente alterna o lo que comúnmente se conoce como alternador. Aquí se puede ver que se requiere una fuente FEM de voltajes alternos para suministrar energía a un circuito de corriente alterna y esta varía de manera sinusoidal. Aquí se puede ver que los voltajes positivos son cuando la corriente está encima en el cuadrante 1 o en el lado positivo de los valores de voltaje y acá es negativo y aquí es igual a cero. Nosotros si viéramos un foco que funciona con corriente alterna, podríamos ver si lo ponemos a cámara lenta como en un lapso el foco deja de brillar un poco, como si fuera a apagar, pero no se apaga e inmediatamente vuelve a prender. Esto es debido a que en algún punto en el video, que a cámara lenta, el voltaje fue cero, pero inmediatamente se compensa una subida de energía de voltaje, una diferencia de potencial, en lo cual alumbra el foco. El símbolo comúnmente utilizado para corriente alterna es este que tiene una curvita, que significa que varía de manera sinusoidal. Y la fórmula para para la corriente instantánea está dada por la amplitud de la corriente y por el coseno del argumento de frecuencia angular por el tiempo. La frecuencia que se utiliza en Estados Unidos y Canadá es de 60 Hz y la que se utiliza en el resto del mundo es de 50 Hz, comúnmente, ¿no? Aquí se puede ver cómo el voltaje varía respecto al tiempo y todo esto debido a la función coseno. A continuación se puede ver el diagrama de fasores y se puede ver que el valor instantáneo de una cantidad que varía sinusoidalmente con respecto al tiempo se representa mediante la proyección sobre un eje horizontal de un vector con longitud igual a la amplitud de la cantidad. El vector gira en el sentido contrario a la manecilla del reloj con rapidez angular constante. Estos vectores giratorios reciben el nombre de fasores y los diagramas que lo contienen se llaman diagramas de fasores.
se puede ver claramente que el sentido en contra de la manecilla del reloj es el positivo, el valor positivo que toma la corriente instantánea, que aquí tiene una magnitud, una dirección y un ángulo, ¿no? Se puede decir que es un vector. La longitud del fasor es igual a la corriente máxima de la corriente en ese tiempo, de la corriente, perdón, que se suministra, eh, la máxima la máxima corriente que suministra el equipo, o sea que sería la cresta, ¿no? Y la proyección del fasor sobre el eje horizontal en el tiempo es igual a la corriente instantánea, que ya mencionamos anteriormente, que es esta fórmula, ¿no? Aquí se puede ver que un diodo es un dispositivo que conduce mejor en una dirección que en la otra. En pocas palabras, un diodo es un dispositivo que deja pasar la corriente en una dirección, pero no en el sentido contrario. O sea, no son bidireccionales, son unidireccionales o bilaterales, perdón, es unilateral. Aquí se puede ver un ejemplo de un circuito rectificador de onda completa y se puede ver que la punta de la flecha y la barra indican las direcciones en que la corriente puede y no puede pasar. Y acá abajo se puede ver la gráfica de la corriente rectificada de onda completa y su valor medio, es decir, la corriente de valor media rectificada. Se puede ver que la corriente rectificada es de manera que la corriente no en ningún momento es negativa. Y el área bajo la curva es igual a la carga total que fluye a través del galvanómetro en el tiempo t. Y se define como a un valor medio rectificado de una corriente disfuncional es cuando durante cualquier número entero de ciclos la carga total que fluye es la misma que habría si la corriente fuera una constante o un valor igual a IMR, que es en este caso valor medio rectificado. Y el RMS es lo que se conoce comúnmente como el root mean square o corriente cuadrática media. Aquí se puede observar, ¿no? Vamos a hablar de las resistencias. En este caso, el sentido positivo de la corriente se toma en contra de la manecilla del reloj. Y según la ley de Ohm, según la ley de Ohm, el potencial instantáneo del voltaje en la resistencia del punto A con respecto al punto B, que en este caso es este circuito ejemplo que se realiza para entender cómo varía el voltaje en corriente alterna para las resistencias, que, que el voltaje, que el potencial instantáneo de A a B se da por la siguiente fórmula, con esta fórmula. Y el valor máximo voltaje VR es igual a voltaje en la resistencia. En otras palabras, se podría decir que la corriente en, la corriente y el voltaje VR son proporcionales al coseno de WT del argumento. Así que la corriente está en fase con el voltaje. Se puede decir que se comporta de manera similar a cómo se comporta en la resistencia en corriente directa. En pocas palabras, se puede decir que son iguales, se comportan de igual manera. Aquí se puede demostrar o ver que se presentan las gráficas de corriente instantánea y el voltaje R como función del tiempo. Las escalas verticales para la corriente y voltaje son distintas de manera que las alturas relativas de las dos curvas no son significativas. Aquí se puede ver que las amplitudes tienen la misma relación en un circuito y están en fase. Se puede ver. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una desfase para inductancias y capacitores. Y aquí se muestra en el diagrama de fasores que la corriente instantánea y el voltaje en la resistencia tienen la misma fase y la misma frecuencia, están en fase, perdón. Los fasores de corriente y voltaje giran juntos, o sea, son paralelos en todo instante, y sus proyecciones sobre el eje horizontal representan la corriente y voltaje instantáneos respectivamente. Y esta sería la fórmula para el voltaje eh, en, en una resistencia en corriente alterna. A continuación se muestra, también se supone en el circuito analizar ejemplo, que la corriente gira en contra de la manecilla del reloj y nomás se cambia la resistencia por inductancia, ¿no? Aunque no hay una resistencia, sí hay una diferencia potencial entre las terminales del inductor A y B, porque la corriente varía con el tiempo, lo cual genera una FEM autoinducida y genera una FEM autoinducida. El potencial y la, el,
el voltaje en la inductancia se representa con la siguiente fórmula, que sería la diferencia de corrientes la diferencia de corrientes instantáneas entre la diferencia del tiempo es igual, eh, sustituyendo la fórmula que ya sabemos que es igual a I coseno W de T, se integra de dos lados y se obtiene que el voltaje en la capacitancia es este, en el cual amplitud de voltaje a través de un inductor, y aquí se ve que esta es la amplitud de la corriente, que es el máximo valor de corriente que puede tener el circuito, y la reactancia inductiva. Aquí se puede ver que esta fórmula ya la hemos estado viendo, ¿no? El voltaje VL minúscula del inductor en cualquier instante es proporcional a la razón de cambio de la corriente. Los puntos máximos, los puntos de máximo voltaje en la gráfica, en esta figura, perdón, corresponden a la inclinación máxima de la curva de corriente, en tanto que los puntos de voltaje igual a cero son aquellos donde la curva de la corriente se estabiliza por un instante en sus valores máximo y mínimo. Aquí se puede apreciar que la curva de voltaje se adelanta a la de corriente por un cuarto de ciclo, o sea, 90 grados. Ahí esto se puede visualizar de mejor manera en un diagrama de fasores que dice el fasor de voltaje está 90 grados adelante del fasor de corriente. Y esto también se puede representar con esta fórmula. ¿Sí se dan cuenta? O sea, se le tiene que sumar 90 grados porque están desfasadas 90 grados. En este caso, 90 grados más. Aquí se puede apreciar de manera de vectores. Vamos a analizar una capacitancia. Una capacitancia es un dispositivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Aquí se puede ver a primera vista la fórmula para la amplitud de voltaje a través de un capacitor para corriente alterna, la cual está en función de su amplitud y su reactancia capacitiva. Aquí se muestra el ejemplo como los casos anteriores, nomás que se cambia por un capacitor y se busca obtener el voltaje instantáneo entre A y B. De nuevo, el sentido positivo de la corriente se encuentra en las manecillas y para cualquier voltaje instantáneo a través de un capacitor, en este caso, en este capacitor, el potencial del punto A con respecto al punto B, primero hacemos que Q denote la carga en la placa izquierda del capacitor de la figura, de esta figura. Por teoría sabemos que aquí la carga es positiva y acá la carga es negativa. La corriente se relaciona con Q mediante la expresión que conocemos comúnmente como la corriente instantánea es igual a la diferencia de cargas entre la diferencia del tiempo. Esto es igual, sustituyendo igual a la forma que hemos estado utilizando anteriormente a la IWQ coseno de argumento W por el tiempo, ¿no? Finalmente, la fórmula, viendo de manera gráfica, viendo el diagrama de fasores, aquí se presenta en este diagrama a voltaje instantáneo del capacitor y la corriente con funciones del tiempo, ya que la corriente instantánea es igual a la diferencia de cargas entre la diferencia de tiempos, que esta es igual también a la capacitancia por la diferencia de voltajes instantáneos en la capacitancia entre la diferencia de tiempos. La corriente tiene su magnitud más grande cuando la curva VC sube o baja con mayor inclinación y es igual a cero cuando la curva se estabiliza por un instante en sus valores máximos. Y se puede ver que la curva de voltaje se atrasa con respecto a la curva de corriente por un cuarto de ciclo, o sea, menos 90 grados. Están desfasados. Aquí en el diagrama de fasores se restan. Se puede ver que VL tiene el sentido opuesto a VC. Ahorita eso lo vamos a ver más adelante, pero en lugar de sumar, se resta en el caso de las capacitancias. Y se puede ver que el fasor de voltaje para un capacitor con respecto al fasor de corriente se atrasa, es de menos 90 grados, es el ángulo de desfase. Aquí se puede ver cómo los elementos en corriente alterna y sus diferencias, su fase en los voltajes instantáneos en el caso de los resistores es igual que en la ley de Ohm, están en fase con la corriente. En el caso de los inductores se adelanta 90 grados y en el caso de los capacitores se atrasa 90 grados. Aquí se pueden ver los voltajes y los voltajes instantáneos. Aquí se puede ver una gráfica, la cual representa
cómo varía la resistencia de un resistor y las reactancias de un inductor y un capacitor con la frecuencia angular W, porque está en función, ¿no? de la resistencia y de la frecuencia angular y cómo varían estos. La resistencia se mantiene constante y, y este cambia con respecto a la frecuencia angular y este crece, aumenta de manera proporcional en el caso de la inductancia, ¿no? Aquí hablando específicamente de los circuitos LRS, un circuito LRS es un circuito en serie, como se muestra a continuación, que contiene un resistor, un inductor y un capacitor y una fuente de corriente alterna. Para iniciar estos circuitos se emplean diagramas de fasores que incluyen los fasores de voltaje y de corriente para cada uno de los componentes y en virtud de la regla de Kirchhoff de Mayas, el voltaje instantáneo de A a D, en este caso de A D, a través de los tres componentes es igual al voltaje de las fuentes en ese instante. Aquí en esta figura se muestra un diagrama de fasores completos para el circuito y se supone que la fuente suministra una corriente I dada por la función que hemos visto anteriormente en los componentes pasados, que corriente instantánea es igual a la amplitud por coseno del aumento de W por el tiempo. Como los elementos del circuito están conectados, la corriente en cualquier instante es la misma en cada punto del circuito. Así, un solo fasor I, o sea, la amplitud con longitud proporcional a la amplitud de la corriente, representa la corriente en todos los elementos del circuito. La diferencia potencial entre las terminales de un resistor está en fase con la corriente en el resistor y su valor máximo VR, que es este, ¿no? El voltaje a través de un inductor se adelanta 90 grados a la corriente y su amplitud de voltaje está dada por esto. Este es de un inductor, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Y este sería el caso de un capacitor. Para la diferencia potencial instantánea, V minúscula, entre las terminales A y D es igual en cualquier instante a la suma algebraica de la diferencia de potencial de voltaje instantáneo en la resistencia, voltaje instantáneo en la inductancia y voltaje instantáneo en la capacitancia. En otras palabras, es igual a la suma de las proyecciones de los fasores de V mayúscula, de este y de VC, VR y VL. Sin embargo, la suma de las proyecciones de estos fasores es igual a la proyección de su suma vectorial. Por lo tanto, la suma de vectores V debe ser el fasor que represente el voltaje de fuente instantánea y el voltaje instantáneo AD a través de la serie de elementos. Aquí se va a ver la suma algebraica. Para realizar esta suma vectorial, primero se resta el factor VC del fasor VL. Ambos fasores están a lo largo de la misma línea con sentidos opuestos, como lo vimos anteriormente, ¿no? Están en sentidos opuestos. VC apunta para este lado y esta apunta para el otro lado contrario. Y este es perpendicular a la línea de VLVC, creo que es VR, ¿no? Esto es para sacar impedancias. Eh, Así se obtiene el fasor VL menos VC, que siempre forma un ángulo recto con el fasor de VR. De modo que, según el teorema de Pitágoras, la magnitud del fasor V se puede realizar con dicha fórmula. Sustituyendo, que esto ya lo vimos anteriormente en las diapositivas pasadas, se sustituye, y esta es la fórmula de impedancia que se obtiene eh, para un circuito LRS, que podemos ver que la impedancia de un circuito de corriente alterna como la razón entre la amplitud del voltaje a través del circuito y la amplitud de la corriente en el circuito. Aquí se puede ver que la amplitud de voltaje, perdón, a través de un circuito de corriente alterna es igual a la amplitud de la corriente por su impedancia. Finalmente, la impedancia de un circuito o de un componente representa la cantidad de ohms con la cual se opone la circulación de corriente. Y esta impedancia, esto simplemente es la fórmula que vimos anteriormente, esta, pero más desarrolladas. O sea, se desglosan más. Aquí la impedancia está en un circuito LRS en serie, está en función de la resistencia, la inductancia y la capacitancia y la frecuencia angular. Aquí se puede ver que el ángulo de fase de voltaje con respecto a la corriente de un circuito LRS en serie está dado por esta ecuación, que es la tangente, que está en función de la frecuencia angular, la inductancia, la capacitancia y la resistencia. Finalmente, un ejemplo es la esfera de vidrio, en este caso que tiene la mano en la niña. La
esfera de vidrio llena de gas tiene una diferencia potencial alterna entre su superficie y el electrodo del centro. Los rayos brillantes muestran la corriente alterna resultante que pasa a través del gas. Cuando alguien toca la superficie exterior de la esfera, las puntas de los dedos y la superficie interior de la esfera actúan como placas de un capacitor, o sea, se cargan, mientras que la esfera del cuerpo en conjunto forman un circuito LRS en serie. La corriente, que es suficientemente baja e inofensiva, se dirige hacia los dedos por la que la trayectoria a través del cuerpo tiene una impedancia baja. O sea, no tiene una resistencia a dejarla pasar la corriente como vimos, ¿no? Acá, pues, para la circulación de la corriente. Y esto sería todo por mi parte. Simplemente a manera de general, esto es la fórmula que se utiliza para resistores en corriente alterna. Esta es la fórmula que se utiliza para inductancias en corriente alterna. Y esta es la fórmula que se utiliza para capacitores en corriente alterna. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.